naturaleza de luz. Lo primero que tenemos que saber es que la luz posee dos personalidades. La primera de onda y la segunda de partícula. La primera de onda puede tocar, pero no permite ver la totalidad de su naturaleza. Entonces es también aceptable una copia particular. Dice que la partícula de luz se llama fotón o cuerpo de luz. ¿Qué es un medio que nos usamos? ¿Por qué? Porque si bien la naturaleza de frecuencia de luz se puede utilizar para los ejercicios, es mucho más factible utilizarlo para los fotones. Y para escribir. La propagación de la luz se puede utilizar tanto en la frecuencia como en el efecto popular de la luz. Pero ¿qué sucede? Que es mucho más factible admitir la de onda, la emisión. Let's roll. You and I don't belong in a place like this, baby. Let's roll. We don't need to believe everything they think when it's all so. Headed down Vos the decís road, you don't gotta go down que so van a tomar la historia. low. Don't let me go. No creo que lo tomen a la historia, pero Hay una historia ahí. sí, que básicamente Newton empezó a estudiar todo esto, pero nunca llegó a llegar al cálculo exacto sobre esto. Entonces fue pasando más de tiempo y bueno, el último que pudo hacer con los cálculos fuertes. Claro, teniendo en cuenta la investigación de 1873. Del Guaso, que no importa el nombre porque no lo van a preguntar, pero ese tipo demostró cuánto era la velocidad de la luz y la propagación de la onda del movimiento ondulatorio, y después sí, y después Einstein, en base a los trabajos de este señor que decís Hertz, que decís vos, planteó el efecto fotoeléctrico en que la luz se transforma como, según en qué lo estemos probando, puede funcionar como una partícula o puede funcionar como una onda. Por eso la variedad de partículas. Claro, y que la luz se cuantifica en un paquete, por así decirlo, como una especie de unidad que se le llama cuantos, y esto es básicamente el pie de la física cuántica. Así. Volviendo a esto, hay una teoría que desarrollaron sobre las ondas. Hay una teoría que desarrollaron sobre las ondas que se llama el frente de ondas. Es porque existe el frente de ondas que teniendo en cuenta la frecuencia, se puede saber en un momento exacto que entre la frecuencia y la magnitud asociada de la onda tienen la misma como cantidad entre todo el rango. Acordémonos que la luz no es solamente como un rayo, sino que son distintos rayos hacia un mismo sentido y en la misma dirección. Entonces, teniendo en cuenta esto, se asocia una magnitud con la frecuencia. No vamos a decir en criollo, más pero básicamente en un mismo punto todas las ondas o todas las frecuencias de estos rayos tienen la misma cantidad de magnitud física. Es más fácil entenderlo con un ejemplo. Tenemos como el chaboncito y este loco quiere la piedra. Quiere la piedra y haga una estanque de agua. En este estanque de agua que se van a generar ondas. En esas ondas es lo que pasa. En determinadas partes se generan picos. Estos picos contienen todos están en la misma cantidad de agua. Es exactamente lo que plantea la propagación de ondas, que en cada uno de esos picos hace la misma cantidad de elementos adentro. Entonces, todo lo que vendría sin agua vendría a ser como la materia asociada a la frecuencia de estas ondas. Bien. Pero nosotros vamos a estudiar la propagación como el frente de ondas. Sino que vamos a estudiar a través de rayos, que es como lo planteamos siempre en esta clase.
Y esa es básicamente, porque lo va a preguntar esto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre óptica física y óptica geométrica? La óptica física lo que hace es solamente estudiar los fenómenos ondulatorios que corresponden a la luz. En cambio, la óptica geométrica estudia estos rayos de luz, lo que está hablando acá Gabriel. Y básicamente para la física, óptica física, estos rayos son imaginarios, o sea, son dibujos que nosotros hacemos para entender mejor. Pero nada, esa sería la diferencia porque lo llegan a preguntar y Ahora tenemos que tener en cuenta que los rayos nocturnos son los que vienen mágicamente, aparecen en el energía para rebotar contra el enemigo. Sino que son varios. Son varios. Teniendo en cuenta que este elemento son varios rayos los que van a incidir en el mismo ángulo. Eso sucede que para términos de análisis es mucho más factible multiplicar los rayos en una sola. Es por eso que siempre se ejercicio dibujamos un solo rayo, pero en realidad siguen o preguntan siempre son varios rayos. Y que si tienen en cuenta los rayos en el vacío viajan rectos. Siempre viajan rectos, no importa el ángulo del centro de cierto material, siempre viajan rectos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque incidan en un material y su dirección o sentido de velocidad cambie, este siempre va a ser una recta. Ahora tenemos que saber que tenemos que describir las formas de ser reflejado en que piensan así. Porque no es lo mismo que una superficie toda rugosa a que una siempre. Cuando tenemos una superficie rugosa sería como en la ropa o en las paredes o ustedes quieran encontrarse en madera, van a llegar rápido. Cuando pero ¿qué sucede? Que cuando inician van a salir con distintas ángulos. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que extra formas de reflejarse rugosas. Y viste que se llama difusión. La otra es especular. Claro, no, pero dijiste que sea difusiva. Esta es difusa. Difusa, perdón, mala mía, esta es difusa. Es el nombre por si lo llegan a preguntar. O sea que esto está encarado, viste, para el parcial. Bien. Cuando te damos una superficie rugosa, la reflexión es difusiva. Ahora cuando tenemos una superficie totalmente lisa, que es la que siempre se considera para el ejercicio y la que habla el libro, es especular, porque tenemos un rayo, un ángulo y sale por el mismo ángulo. Entonces, si es una superficie lisa, es especular, y es la que siempre se considera. Eso se conoce como la ley de reflexión, digamos. Que hay tres, pero bueno, ya vamos a ver ahí. Es la que siempre se considera y cuando hablo de reflexión es la que vamos a tener en cuenta y imaginar, porque este es un barco. Ahora, tenemos que tener en cuenta las tres leyes, tanto de reflexión como de refracción. De reflexión como de refracción. Claro. Que todos están en el mismo plano. Es una regla, ¿no? Che, se me escucha bien, ¿no? Bro, se me escucha bien porque si no, acerco el micrófono. Tenemos, bueno, bien. Todos están en el mismo plano. Primero, todos están. Todos están en el mismo plano. ¿Qué quiere decir? Que aunque venga de arriba, de abajo, todos van a estar en el mismo plano. Igual que los refractados, si bien van a estar en distintos materiales,
dice plano, y para agregar ese plano que estás diciendo siempre es perpendicular a la superficie donde se está produciendo el fenómeno de reflexión, digamos. Por eso se dice normal a la línea que se hace como hay un choque ahí en el punto de incidencia que va a ser perpendicular a eso que estás dibujando ahí, a ese plano. Y sobre esa normal es que se trazan las leyes de reflexión, refracción, etc. Con el mismo ángulo que incide es el ángulo que es reflectado. Supongamos, no tengo como, cuando una línea está con el mismo. Entonces, la línea cuenta lo normal, esta parte, la línea cuenta lo normal en este punto de incidencia. Esta y esta ángulo son iguales. Y después viene la ley de Snell. ¿Qué plantea la ley de Snell? Lo que plantea teóricamente es la razón de los senos entre los dos medios es igual a la razón de los senos donde estos son de ángulos perfectos, falta de superficie, el ángulo que incide y el ángulo que está. Entonces, la relación que establece la ley de Snell es que entre el seno del ángulo y el seno del ángulo que sale, teniendo en consideración los índices tanto de refracción o el índice de refracción son iguales. Dijimos lo que es el índice de refracción. No, ahí estaba por aprovechar. El índice de refracción lo que tiene es que compara la velocidad de luz en el vacío. Claro, digamos, donde se transmite la luz en un medio natural, así sin nada, en el aire, casi, en el espacio, en el vacío se le dice. En el vacío el índice de refracción es 1, en el aire es 1,0, pero casi siempre se considera 1. ¿No? Bien. Lo que se tiene en consideración es que la fórmula para sacar el índice de refracción es la velocidad del vacío sobre Che, correte un poquito más porque no se te ve bien como lo que estás escribiendo. Ahí está. Entonces sería n, el índice de refracción es igual al vacío, la velocidad del vacío sobre la velocidad en el material, digamos, que siempre como es menor a la velocidad del vacío, va a dar una relación superior a la unidad. Y teniendo en cuenta esta velocidad es lo que se aleja o se acerca el rayo que sale o que es refractado sobre la normal. ¿Por qué? Si A, el índice de refracción de A es más grave, la velocidad de este rayo va a ser mayor, y por lo tanto este rayo va a alejarse de la normal. Mientras que si es al revés, si el material tiene un índice de refracción mayor que el vacío,
lo que va a pasar es que se va a ir acercando a la normal. Por ejemplo, de este lado, para poder descubrir el normal, sí, entre el vacío y el agua. Entonces, como el índice de refracción del agua es mucho más fuerte del aire, lo que va a pasar es que el refractor se va a tender a acercar a la normal. Mientras que si paso del agua al aire, se va a tender a alejar. ¿Quieres que haga la demostración de esa fórmula por la duda que no la piden? Vale. Bueno, enfoca en tu computadora mi cámara. A ver. Ahí lo pongo. Decime si se entiende lo que tengo acá. Ahí está. ¿Se me escucha bien? Voy a acercar el micrófono. Bueno, esta es la demostración de la ley de Nelson que llegan a pedir. Básicamente lo que dice la teoría es, supongamos que esta raya separa dos materiales, material A y material B, ¿no? Entonces, la luz tiene una onda, viene con una onda, porque dijimos que era tanto una onda como una partícula. Pero cuando llega a este punto, como lo que sigue después tiene un índice de refracción distinto, por ende cambia la velocidad, acá se achica la longitud de onda. Es decir, que hay se hace más rápida, se acelera la onda. Entonces, ¿vieron que hace como una especie de movimiento que va para arriba, abajo, de esta forma, que tiene un pico y una cresta? Como la función coseno, seno, bueno. Entonces, esta distancia entre cresta y cresta se simboliza con un signo lambda. Entonces, esta distancia, que es uniforme y es la misma en esta parte o sea, en el primer material, tiene un valor lambda. Y acá, como es más corta, esto cambió. Entonces tiene otro lambda que es distinto, digamos. Bueno, ¿de qué nos sirve saber esto? Lo que no cambia es la frecuencia. Va a terminar en 10 minutos esto. Después la mandamos de vuelta. Sí. Bueno, la frecuencia de la onda no cambia, entonces se toma como una constante dentro de la fórmula. Entonces, para saber la velocidad existe una fórmula que es esta, que es igual, velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Entonces es la misma. Es igual a lambda por la frecuencia. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Nosotros sabemos que tengo acá anotado como una especie de machete como para poder decirlo bien. Entonces, esto lo saqué en base al libro. Al dividir esta ecuación por la razón entre un índice de refracción y el otro, se agrega su recíproco para modificar la ecuación. Bien, perfecto. Entonces, lo que se pasa a hacer ahora es dejar esto de lado, se lo borra, porque no afecta. Entonces, nosotros sabemos que esta velocidad es distinta a esta velocidad y que este lambda es distinto a este lambda, por tanto le vamos a poner un número. Velocidad 1 es igual a lambda 1, porque le puse 2. Y velocidad 2 es igual a lambda 2. El segundo paso de esta demostración es dividirlo de esta forma. Esto para que lo vayan anotando, porque son los pasos de la demostración. Entonces te quedaría la velocidad 1 sobre la velocidad 2 es igual al lambda 1 sobre el lambda 2. A esto se le agrega la relación de los índices de refracción. La fórmula se le agrega de esta forma. Me quedé sin espacio. Entonces el tercer paso sería agregar la relación
del índice de refracción de este sobre este, de esta forma. Entonces era lambda 1 sobre lambda 2 es igual a velocidad 1 sobre velocidad 2. Esto es lo que ya habíamos dicho. Se le agrega como tercer paso el N1 sobre N2, y para no alterar esta ecuación agrego el recíproco. ¿Por qué? Porque si hago esto se van a cancelar, entonces lo mismo que no hacer nada. Entonces me queda de esta forma. Entonces, como esto es una igualdad, yo puedo tomar cualquier elemento y igualarlo con el que yo necesite en este caso. Por tanto, lo que yo voy a igualar van a ser estas dos. Entonces, y lambda 1 sobre... ¿Se ve bien lo que escribió? Gaby. Sí. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Ah, listo. Entonces, lambda 1 sobre lambda 2 lo igualamos con N1 sobre N2. Perdón, no. Sobre N2 sobre N1. Ay, perdón, mala mía. Entonces, multiplicamos cruzado y nos queda lambda por N1 es igual a lambda 2 por N2. Bien, y ahora ya estamos por llegar a la parte final. Entonces, antes en el libro había una fórmula que nos decía que había una correspondencia acá. Que había una correspondencia entre la velocidad 1 sobre la velocidad 2 y que la misma se correspondía, esto se lo tiene que saber de memoria, no queda otra, y que la misma corresponda con el recíproco de los senos del ángulo transmitido refractado sobre el seno del ángulo original. Lo tienen que saber de memoria, pero por lo menos tienen los pasos más o menos explicados. Entonces, sabiendo que esto es igual a esto, que esto, como ya habíamos dicho, es igual a esto, y que el índice de refracción se calcula como n es igual a lambda del vacío sobre lambda de n, o sea, lambda este, que sería el que tiene este índice de refracción que queremos calcular, hacemos una equivalencia, digamos, y podemos llegar a la fórmula final de Snell, que es la siguiente. N1 por seno de tita 1 es igual a N2 por seno de tita 2. Entonces, teniendo en cuenta que esto es igual a esto, como lo escribimos acá, y que a su vez esto era igual a esto, y que de vuelta, a su vez, puede establecer esta relación, donde si yo hago B1 por seno 1, donde yo las puedo cruzar, y me queda B1 por seno de tita 1 es igual a B2 por seno de tita 2, es de acá que yo puedo directamente reemplazar por los índices de refracción. ¿Por qué? Porque me lo permite. ¿Por qué? Porque para calcular el índice de refracción se utiliza este lambda. Y como este lambda es igual a la velocidad, y la velocidad se puede cruzar y reflejar acá, podemos reemplazar la velocidad por los índices de refracción, y así de esa forma se obtiene la ley de Snell. Bueno, antes de nada, decir que esto no es un sustituto de ponerse a estudiar, esto es solamente una especie de como dar una ayuda como para que se puedan orientar, y tampoco somos profesores y no tenemos la especificidad de un profesor, esto es como una charla más informal. Bueno, la parte que sigue ahora es la parte de óptica geométrica, donde vamos a estudiar cómo se hace para formar las imágenes en los espejos. Entonces, hay que empezar por el principio y un par de definiciones. En óptica, un objeto es cualquier cosa donde se irradien rayos de luz. O sea, cualquier objeto que si vos lo colocás, larga rayos de luz. Eso es lo básico. Esta luz puede ser emitida por el objeto o bien puede ser, como digamos, reflejada a través de él. Por ejemplo, si yo te pongo un libro, el sol le va a dar al libro, a las hojas, y eso te va a llegar a vos. El libro no tiene luz propia, pero sí la luz se refleja a través de él. Entonces, por tanto, al objeto es toda aquella cosa, porque hay que pagar todas estas definiciones por si la llegan a tomar. Un objeto es toda cosa del cual emana luz.
o se refleja luz. Bien. Un objeto puntual es uno que no tiene extensión física, digamos, no tiene longitud, no tiene anchura, no tiene altura, es solamente un punto en el espacio que se usa para especificar conceptos y clarificar cosas, digamos. Entonces, voy a hacer un pequeño dibujo rápido. Porque tengo que empezar con los espejos planos, digamos. Esta P de acá es mi objeto, del cual va a emanar luz, ¿no? Un rayo, otro rayo, otro rayo, otro rayo, y por ley de reflexión se van a reflejar con el mismo ángulo. Supongan que es el mismo ángulo, tampoco es que dibuje tan bien, pero bueno, se hace un esfuerzo. Entonces, cuando uno se para frente a un espejo, lo que en realidad está viendo es esto. De acá surgen lo que se llaman proyecciones de estos rayos reflejados que concretan en un punto específico. Cuando nosotros nos paramos en un espejo, parecemos que nosotros estamos ahí. O sea que los rayos provienen de este punto, pero en realidad no vienen de ahí. ¿Se ve bien lo que estoy dibujando? ¿Ahí? Bueno, supongamos que se ve bien lo que estoy dibujando. Ya vieron, no está. Entonces, supongamos que si tomo un objeto frente a un espejo... Sí, se ve bien. Entonces, bueno, al punto P se le llama punto objeto. Anoten, punto objeto. Que es la fuente de los rayos. El punto P', perdón, no lo anoté con el apóstrofe de prima, este punto es P'. Y se le llama punto de imagen, porque acá se forma la imagen y parece provenir de ella. Entonces, el punto P' se llama punto de imagen, que es donde parecen provenir los rayos reflejados de acá por las proyecciones. Entonces, si la reflexión es difusa, no habría este punto P'. Por eso es que utilizamos la reflexión especular, por si lo llegan a preguntar. Si la reflexión fuese difusa, cada rayo tendría una reflexión para cualquier lado y entonces no se podría formar con tanta claridad este punto P. Entonces, bueno, acá va un concepto muy importante, que es la de imagen virtual, imagen real. Solamente en física, ¿se acuerdan que habremos tenido un montón de ejercicios donde teníamos que clasificar si era virtual o real la imagen? Entonces, si los rayos salientes pasan por el punto de imagen, se dice que es virtual. Si efectivamente, perdón, me enredé solo. A ver, vamos a ser sencillos. Vieron que acá se reflejan los rayos y la proyección pasa por el punto P'. Acá se dice que es virtual, porque estos rayos se fueron para allá. Es la proyección la que está acá. Entonces no pasó, es una imagen virtual. En cambio, cuando teníamos un espejo, ponerle cóncavo, que era así, y los rayos iban y volvían, y acá se formaba la imagen, en este caso, los rayos sí pasaban por la imagen. Por tanto, ahí se dice que es real la imagen. Entonces, virtual es cuando parece que los rayos pasan por la imagen, que los rayos salientes, pero en realidad no lo hacen. En cambio, la real sí pasa por ahí. Entonces, imagen virtual, imagen real. Ahí para que quede claro, y porque eso son cosas que capaz preguntan. No sé cómo, te juro que no sé cómo hacer este parcial. Sigamos. Es que tampoco nos dieron ejercicio, entonces como medio raro este teórico. Claro, no dijeron, che, bueno, acá tenés que estudiar esto, acá. Me olvidé de decir, porque viste que es como un PowerPoint que uno tiene, los profesores iban guiando su clase. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado el punto P y el coso? Bueno, esta distancia de acá, hasta el espejo, se llama S. La distancia desde el espejo hasta el punto P' se llama S'. ¿Qué más? A ver. Listo.
esto estamos todos. Sigamos. Regla de los signos, esto es muy importante. Vieron que a veces, por ejemplo, en física práctico, en la fórmula del aumento m, del aumento lateral, decíamos que era menos S' sobre S. Bueno, ahora vamos a ver por qué es menos S'. A través de la regla de los signos. Entonces, primera. La primera hace referencia a S. La voy a leer textual. Cuando el objeto está del mismo lado que la superficie reflectante o refractiva, que la luz entrante, la distancia del objeto S es positiva. Caso contrario, negativa. Entonces, en este caso, el objeto está del mismo lado que los rayos que entran y los que salen. Está del mismo lado. Por tanto, esta distancia P de acá hasta el objeto, esta distancia S, va a ser positiva. ¿Cuándo sería negativa? Si, por ejemplo, pongamos un ejemplo ficticio, no sé qué tan bueno estará el ejemplo, pero supongamos que P está acá, el objeto está acá, pero los rayos andan por acá. Entonces, esta distancia S sería negativa. ¿Por qué? Porque el objeto no está al mismo lado de donde salen los rayos, donde se producen los rayos, no está al mismo lado. Por tanto, la distancia del objeto es negativa. Esto para que lo entiendan. No sé si el ejemplo tiene una buena base teórica, pero sirve como para clarificar el concepto. Entonces vuelvo a leer la regla. Cuando el objeto está al mismo lado que la superficie reflectante o refractiva, que la luz entrante, la distancia del objeto S es positiva, caso contrario negativa. Bueno, creo que quedó claro. Después, la segunda regla hace referencia a... perdón. La segunda hace referencia a S'. Lo voy a leer textual. Voy a tomar agua. Recuerden tomar agua. Es importante. Bueno, dale. Dice, regla de los signos para la distancia imagen. Cuando la imagen está del mismo lado que la superficie reflectante o refractiva, que la luz saliente, la distancia de la imagen S' es positiva, caso contrario negativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando teníamos un espejo? Este ejemplo sí está bien. ¿Se acuerdan cuando teníamos cuando teníamos este espejo cóncavo? Que decíamos que teníamos acá, pasa, se refleja y tenemos la imagen acá. Y que pasan los rayos y todo eso. Bueno, como los rayos entrantes y salientes están del mismo lado que el objeto, esta distancia S', es decir, la distancia del espejo al punto de imagen, va a ser positiva. ¿Cuándo es negativa? Es negativa en este caso. ¿Por qué? Porque refractiva y reflejante van para allá. En cambio, el objeto está acá. No sé si se entiende, pero esta distancia S es negativa. Porque no está al mismo lado que por donde entra y sale la luz. Y la tercera regla es la siguiente. La tercera regla habla del centro de curvatura y R. Dice, regla para lo de los signos cuando el radio de curvatura de una superficie esférica. Cuando el centro C está del mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura es positivo, caso contrario negativo. Bueno, ya vamos a ver qué es el radio de curvatura y todo eso, pero
si el radio está al mismo lado donde se refleja y sale la luz, o sea, digamos que el radio está acá, entonces el radio es positivo. En cambio, por ejemplo, en el espejo convexo, que el objeto está acá y la luz entra y sale por este lado, y el radio está acá, este radio va a ser negativo. Por eso en algunos ejercicios de óptica, de física práctico, ¿se ve bien? Me parece que le voy a bajar un poco la luz. Sí, te estaba por decir que te está quemando fuerte. ¿Qué? No, que la luz te está quemando un poco el pizarrón. Ah, F. Creo que ahí está mucho mejor, ¿no? Sí, está bastante mejor. ¿Hace cuánto que no se entiende nada de lo que estoy escribiendo? No, sí se entiende. Pero reflejado. Ah, bueno, está listo. Bueno, entonces, la tercera regla dice que si R está al mismo lado de donde salen los rayos y entran y salen, entonces es positivo, si no es negativo, como en este caso. Esas son las 3 reglas de los signos que van a servir para las demostraciones y, bueno, para los ejercicios prácticos. Después, ¿cuál es la definición de aumento lateral? Se define como la razón entre la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Es una razón. ¿Por qué? Porque es una división. Entonces, esto nos permite, es un número, una relación que nos permite ver si en qué proporción creció la imagen o decreció en caso de que haya decrecido, ¿no? A ver. Entonces, como regla, el espejo plano siempre tiene como aumento lateral 1. Entonces, siguiente definición. Una imagen invertida. Entonces, bueno, estamos hablando de que están las imágenes reales y virtuales. Bueno, ahora le sumamos otra categoría. La categoría de invertida o derecha. Me explico. En este espejo plano, yo, P, me paro frente al espejo y me veo exactamente del mismo tamaño y en la misma dirección. No es que me veo volteado, sino que la flecha que me representa es la misma, va para arriba. En cambio, en el espejo, por ejemplo, cóncavo, la imagen, este es el espejo cóncavo, la imagen, el objeto, perdón, está acá y la imagen está acá y se ve así. Entonces se dice que está invertida. Es más que nada eso. Derecha es como yo me veo a mí mismo en el espejo. E invertida es como si me hubiese dado vuelta. Esa es otra clasificación importante en esto. Bien. ¿Qué sigue? Reflexión en una superficie esférica. Y después esto viene la demostración. Bueno, vamos a ver los elementos que hay en un espejo. En un espejo esférico, ¿no? Entonces, este es nuestro espejo esférico. Tenemos el radio de curvatura. Perdón. Tenemos el foco. Perdón. Foco. Tenemos la C, que es el centro, y el radio. Entonces, ¿qué es el radio? Es básicamente, ¿se acuerdan cuando teníamos una circunferencia? Decíamos que este era el centro. Entonces, ¿el radio qué es? La distancia desde cualquier punto del centro a una esquina o a un punto. Esta distancia es la misma a lo largo de toda la circunferencia y se llama radio. Entonces, esto, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, se llama radio de curvatura de la esfera. Y el foco se dice que es la mitad del radio. ¿Qué más? A ver. Centro de curvatura, el centro de la esfera, el cual bla bla bla, está el C y el vértice. Ah, bueno. Otro punto que me estaba olvidando
es el vértice del espejo. El vértice del espejo, el centro de la superficie del espejo. ¿Por qué se le dice el vértice? Porque es la mitad del espejo. Simple, es eso, es la mitad del espejo. O sea, lo mismo que hay acá, hay para acá. Por eso sí se queda el vértice. Después, ¿qué más? La recta es... Bro, ¿Eh? si vas a hablar o leer, no hables para abajo, porque si no Ah, se bueno, escucha. perdón. No sabía. Bueno, entonces, esta recta, que abarca de acá a acá, se llama eje óptico. ¿Por qué? Porque en el libro siempre habla del eje óptico y, bueno, si uno no sabe qué es, capaz se le da para confusión. Vamos, sigamos. Ahora sí, algo muy importante que es la demostración de la ecuación gaussiana o ecuación del espejo. Presten atención porque esto siempre va por cómo le dio tanto énfasis el profe, seguramente va a ir. Yo mientras voy a sentarme a dibujar un rato. Bueno, ¿sabes? Se ve bien, se ve. Es como tapa mi cabeza. Tapas bien el medio. Estás tapando todo. Ahí. Ahí se ve mejor. Pasa que esto es muy incómodo dibujar en un pizarrón. Pero bueno, me tomo el trabajo. Bueno. Acá voy a matar dos pájaros de un tiro. Voy a explicar cómo es que se forma una imagen y la deducción de la ecuación gaussiana. Bien, el foco es el punto donde convergen todos los rayos y tiene reglas, tiene propiedades. La primera nos dice que si yo hago un rayo que va hasta el foco, se va a reflejar de manera paralela, y si hago un rayo paralelo, se va a reflejar en el foco. Esa es la regla. Entonces, como son lo mismo, yo para mi demostración voy a elegir a usar la que pasa por el foco. Creo que la pasa que copié mal. Sí, voy a elegir usar la que pasa por el foco. Entonces, el primer rayo que voy a usar para esta demostración, en realidad se usan todos, pero para hacerlo más fácil la demostración lo voy a hacer con uno solo en vez de con los dos. El primer rayo va al foco. Me gustaría tener tu regla, Gaby. Eso me dice bastante gente. Sí, no, era larga y ponerle podría llegar más fácil. Bueno, entonces como dijimos, lo que pasa por el foco se refleja paralelamente. Después, el otro rayo va a ir desde este punto P hasta el centro de curvatura y va a volver sobre sí mismo. ¿Por qué? No sé, así es la regla. Estudiensela y listo. ¿Por qué? No hay por qué. Sí. Ya sé que me vas a decir, bueno, pero no hace falta tanta precisión. Sí, hace falta porque después de tener que dibujar triángulos sobre esto y no se va a entender nada si no es preciso. Ay, cuidado, qué difícil.
Entonces, este va y vuelve sobre sí mismo, como habíamos dicho. Y el último rayo que vamos a usar en esta demostración es el rayo que va por el vértice y por ley de reflexión va a volver sobre su mismo ángulo. Entonces, bueno, qué sé yo, supongamos que salió bien. Entonces va a volver sobre su mismo ángulo. Y listo. Entonces, en la unión de todos estos se formaría su imagen. Punto. Bueno. Ahora va la parte difícil, que es la parte donde capaz no me sigan porque no se entiende una mierda el pizarrón. El siguiente paso de la demostración es buscar triángulos. Primer paso es ver que acá hay un ángulo, θ1, que es igual al este ángulo de acá. Si lo dibujas en escala sería igual θ2. Y en base a eso se construyen los triángulos. Siempre se construyen dos triángulos. En realidad 4. Pero bueno, primero vamos a usar los que tienen ángulo seno. Entonces, el primer triángulo tiene que usar este ángulo, ¿no? Entonces, parte desde acá, viene todo por acá, hace así, y después viene todo por acá. Para que vean que yo no soy una persona desprolija, porque papá piensa que dibujo para el Lord Jefe, en mi cuaderno se ve un poco mejor. Digamos, mi cuaderno está bien hecho. Entonces, bueno, este es el primer triángulo. Gaby, ¿se ve el triángulo que hice ahí? Sí, se ve. Ah, bueno. Este es mi primer triángulo. Y mi segundo triángulo va a ser este. Tengo que ver bien. Va a ser así. Este va a ser mi segundo triángulo. Y acá está mi θ2. Entonces, θ1, θ2. Este es mi primer, con θ, digamos, ¿no? ¿Se ve este segundo triángulo? Más o menos. Ese sí no se nota tanto. ¿Qué? Que ese no se nota tanto. F, boludo. A ver, voy a intentar darle otro color. A lo sumo, ¿sabes lo que podemos hacer? Es dibujarlo así, explicarlo, y después lo sumo, cuando te esté editando, sacar en foto del triángulo que vos hiciste. Entonces, con la explicación y el último meto la foto. Ah, O el bueno, resultado meto la foto. entonces hacemos así, listo. Buena idea, mucho más fácil. A ver. Entonces, bueno. Acá tenemos el otro triángulo. Por ende, como estos triángulos son rectángulos, tienen un ángulo recto, podemos usar las relaciones trigonométricas SOHCAHTOA, seno, coseno, tangente. En este caso, y por los datos que yo tengo, que los vamos a especificar acá, todo esto es S, de acá a acá es S', todo esto es S, esto es S', esto, y acá estaría, digamos, la otra imagen, la imagen, esto es I', son los datos que tenemos. Entonces, bueno, perdón, S', me fue la S', S' sería así. Entonces, bueno, con estos datos empecemos a establecer el primer triángulo. Tangente de θ1. ¿Qué dato tengo yo? Ah, bueno, la tangente, ¿cómo es? Tangente es opuesto sobre adyacente.
Entonces, si este es mi ángulo, ¿cuál es mi opuesto? Y sobre mi adyacente. ¿Y cuál es mi adyacente? S. Listo. Este otro, θ 2. Tangente de θ 2. ¿Cuál es mi opuesto? Este de acá. ¿Y cuál es este de acá? La altura de la imagen. Sobre, ¿cuál es esta distancia? S'. Entonces acá, como habíamos hecho también en la ley de Snell, podemos igualar las expresiones porque son el mismo ángulo, digamos. Nada más que yo le puse un número para que sepan de qué triángulo lo estoy sacando. Entonces, como es la tangente del mismo ángulo, los puedo igualar a las expresiones. Y me queda esto. Y sobre S es igual a I' sobre S'. De acá es que después va a salir la fórmula del aumento lateral, pero por ahora no nos sirve, no nos interesa. Entonces, bueno, voy a borrar. Acá. Entonces, el siguiente paso es detectar el otro triángulo que hay ahí. Que hay otro triángulo. Digamos. ¿Qué otro triángulo? El que se forma con este ángulo de acá. Que va a ser el mismo que este otro ángulo de acá. Entonces, este triángulo va a ser este. Este va a ser con este. ¿Se ve? Ese triángulo sí se ve, ¿no? Sí, se nota. Bien, entonces tenemos estos dos triángulos. Que le vamos a poner phi al ángulo. Φ1 y Φ2. Entonces, bueno, se usa la misma relación trigonométrica, tangente. Entonces, tangente de este es tangente de Φ1, que es el opuesto y sobre el adyacente, que sería esta. Entonces, uno podría decir, ah, bueno, esto es S. No, no es S. S es todo esto. De acá a acá y de acá a acá es S. Nosotros no somos más necesitamos esto. Esta distancia que hay, digamos, el centro de curvatura no estaría. Esta distancia que hay, este tramo, se llama distancia focal, que es la distancia del vértice al foco. Entonces lo que hace es poner I sobre S menos lo que es el tramo del foco, digamos. Es igual a la tangente de Φ2, que es esto. El opuesto, la altura del objeto. Y sobre esto, que es el foco. Acá no hay ningún problema, no hay que hacer rectas. Y bueno, igualamos. Ya no hace falta tener este dibujo. Hicimos las relaciones trigonométricas que necesitábamos. Yo le dije que estaba borrando, ahí ya borré. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer esto de acá. Producto cruzado. Entonces va a quedar así. Y por F es igual a F, porque es un binomio, S menos F por I'. Ahí está. Entonces,
este pasa dividiendo acá y este pasa dividiendo acá. Entonces te queda I sobre I' es igual a S menos F sobre F. Que como pueden ver, si yo separo esto, me quedaría S sobre F, me quedaría S sobre F menos F sobre F, que se simplifica, me queda 1. Por tanto, vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Quedaría S sobre F menos 1. ¿Se acuerdan que esto lo tenemos por un lado? Voy a reescribir más prolijamente. Entonces, si se entendió, lo escribo bien ahora. Estaba entendiendo. Y sobre prima. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que esto iba a ser importante? Bueno, ahora viene el momento, es un momento de brillar. Si yo hago el producto cruzado, me va a quedar I por S' es igual a S por I'. Me queda esto. Entonces, si yo paso este acá, me va a quedar I sobre I' es igual a S sobre S'. ¿No notan parecido entre esto y esto? Son iguales. Entonces, como dijimos que esto equivale a esto de acá, podemos reemplazarlo en esta fórmula y nos quedaría S sobre S' es igual a S sobre F menos 1. Y de acá, lastimosamente el libro no lo dice, así que vamos a decir que lo hizo un mago, lo hizo un hechicero, hay un Deus ex machina en esta parte. Y por obra y magia del destino nos queda la ecuación que todos conocemos de 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre F. Creo que tiene que ver con que estas como son iguales se pueden cancelar, por lo que pude deducir, entonces te quedaría 1 sobre S y 1 sobre F es igual a 1, pero hasta ahí nomás llegaría yo. Esto es la demostración de la ecuación gaussiana. Entonces, si simplificamos esto con esto, te quedaría 1 sobre S' es igual a 1 sobre F menos 1. Y no sé qué más se podría hacer ahí. Pero bueno, esta es la demostración de la ecuación gaussiana. ¿Se entendió, Gaby? Teniendo en cuenta que no sé, el libro no explica cómo hacer para pasar de esta expresión Sí se entendió. a esta otra expresión. Con todos los triángulos, digo. ¿Se entendió ahí todo? Voy a ver si el libro nos arroja un poquito más de luz y pasamos al siguiente tema. Dale. A ver. Huygens, no. Lo hago rápido. Dame un segundito acá, puedes poner música si querés. No, directamente no dice. Listo, no dice. Vamos, sigamos. Déjate de grabar o estás grabando. Seguí grabando. Siguiente tema, entonces. Esta fue la demostración de la ecuación gaussiana. Cualquier cosa sea donde cortar. ¿Qué?
Sí. No, que cualquier cosa sea donde cortar más o menos. Y corto. Esta fue la explicación que yo encontré porque la del libro era bastante medio rara y también le dicen va a ser Serway, no al Sears. El Sears o el Sears. El Sears era más concreto y al grano y me gustó más la del Serway, por eso será del Serway y un video de internet que estaba bastante bueno, si quieren lo paso, pero lo que yo acá entregué es todo el proceso de entendimiento, digamos, les ahorré eso. Entonces, ¿cuál es el siguiente tema? Listo. Esta parte ya la había dicho antes. La luz. Pasa que ya no veo nada. Después, bueno. Imagen de un objeto extenso, espejo esférico. Bien. Ahora, cuando se habla de un objeto extenso, lo que se hace es hablar de un objeto que sí tiene dimensión. Por ejemplo, yo tengo altura, tengo espesor, tengo anchura. Entonces, como no soy un punto en el espacio, tengo mis dimensiones, se dice que yo soy un objeto extenso. Yo, cualquiera, un libro, este fibrón. Así que, nada. Vamos a seguir con la formación de imágenes en un espejo convexo. Ahora, antes de hablar del espejo convexo, voy a hacer ¿cómo se dice? La formación de imágenes con todos los rayos. Y acá no hace falta que sea tan preciso, con todos. Así que bueno, vamos a usar F, C, V. Entonces, el primer rayo se refleja paralelamente y por ley de los focos va a pasar por el foco. Segundo rayo va a ir al foco, va a ir al foco y se va a reflejar paralelamente al eje óptico. El tercer rayo va a pasar por el centro de curvatura y se va a reflejar sobre sí mismo. Y el último va hasta B y se refleja por el mismo ángulo. Y donde convergen todos estos, acá se forma la imagen. Donde están todos se unen, ahí es la imagen. ¿Listo? Esa es la formación de imágenes en un espejo cóncavo. Ahora vamos al convexo. Siempre son todos estos rayos que les mostré, son 4, se llaman rayos notables, por si lo llegan a preguntar. Rayos notables. Ahora sí, el famoso espejo convexo. ¿Qué tiene el espejo convexo? El foco está de este lado y el centro de curvatura también. Entonces, foco. Tenemos a nuestro objeto. Bueno, en el anterior decimos que la imagen es real porque los rayos pasaron por el punto y decimos que es invertida porque estaba dada vuelta y real. Listo, eso es todo. Entonces, como dijimos que acá esto se va a reflejar y va a volver por acá, en este tipo de espejos el foco y el centro de curvatura son negativos, son magnitudes negativas. Así que bueno, empezando por el primer rayo, siempre son los mismos rayos que van por el mismo lado. El primer rayo va al paralelo al eje óptico y se refleja, pero su proyección, cuando ve una línea de puntos se habla de proyección, su proyección apunta al foco y se refleja en dirección al foco. Bueno, qué mal que salió esto. Segundo rayo, el que va directo al foco. Se refleja paralelamente, pero la proyección al foco.
El tercer rayo es el que va al centro de curvatura. Sí. O sobre sí mismo. La proyección. Ahí. Y el último es el que va al vértice. Al vértice. Uy, qué mal que digo. Bueno. Al vértice. Y se refleja con el mismo ángulo. Y su proyección se va para, siguiendo esta línea de reflexión, digamos. Su proyección va para acá. Y en este punto donde todos se juntan, se forma una imagen. ¿Qué es una imagen? Virtual, ¿por qué? Porque no pasan los rayos, pasan las proyecciones. Es derecha, porque la flecha apunta para el mismo lado que la del objeto, el punto de imagen. Y nada, eso. Sigamos. ¿Vos que estás viendo, Gaby, se entendió eso? Sí, bro. Nada. Bueno, el siguiente concepto es un concepto más bien teórico. Se habla de aproximación paraxial cuando hacemos que un rayo esté cerca. Cuando un rayo está cerca en un punto del eje óptico, el ángulo se llama aproximación paraxial, ¿no? Cuando sucede esto de que está cerca del eje óptico. Este ángulo se dice que es despreciable y no, que vale poco, que vale un valor muy chiquito. Y se dice que este es un rayo paraxial. Ese es todo el concepto. Ahora lo voy a leer de lo que dice el libro, que es que los rayos paraxiales que inciden en un espejo esférico cóncavo divergen a partir de un punto focal virtual, y cuando R es negativo en el espejo cóncavo, los rayos entrantes que son paralelos al eje óptico divergen como si proviniesen de ejes y todo detrás del espejo. O sea, es lo que veníamos diciendo. Cuando los rayos paraxiales que inciden en un espejo esférico cóncavo vienen así, bueno, voy a tener que dibujar porque si no, en el aire no se va a entender. Bien. Cuando vienen los rayos paraxiales, van a divergir. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a separar como si proviniesen de este punto acá. Perdón, esto es así, así. Como si viniesen de acá. Y en el caso contrario, cuando R es negativo, que es el espejo convexo, que es el que acabo de hacer, los rayos entrantes que son paralelos al eje óptico divergen como si proviniesen de este punto. Bueno, lo que acabo de decir. Y cuando es, como se dice, es cóncavo, lo que hacen es divergir a partir del punto. O sea, a partir de acá es que empiezan a divergir y se reflejan, porque viste que todos los rayos pasan por este punto. Bueno, a partir de este punto es que todos empiezan a divergir y separarse. Que bueno, no sé si no lo van a preguntar, así que no hace falta que lo dibuje. A ver. Todos los rayos que provienen de P, entonces, que forman un ángulo lo suficientemente pequeño con el eje, se intersecan en P después de reflejarse, se llaman rayos paraxiales. Estas aproximaciones son las que se usan para la fórmula de formación de imagen, que es la que vamos a ver a continuación, que es la refracción en superficie esférica. Al acercar mucho el punto imagen al rayo que interseca el eje óptico, se acerca un poco más al vértice. En consecuencia, el espejo esférico no forma una imagen precisa. Es decir, si yo me acerco muchísimo a un espejo de estos, no se va a formar ninguna imagen. En traducción, ¿no? Entonces, en consecuencia, el espejo esférico no forma una imagen precisa, debido a que los rayos paraxiales convergen en un punto lo más alejado al eje óptico en otro. Se llama aberración física. Ese es el concepto de aberración física aplicado a esto. Es decir, que no se forma una imagen porque yo me acerco demasiado, y entonces como los rayos paraxiales convergen en un punto
del otro lado, bueno, es un quilombo. Eso está mejor explicado en el libro, les sugiero que lo lean ahí si les interesa. Si el radio de curvatura, esto creo que capaz lo pregunta, ¿qué pasa cuando cada cosa es infinito? Si el radio de curvatura, entonces nosotros teníamos 1 sobre S más 1 sobre S', que es igual a 2 sobre R, que es lo mismo que decir 1 sobre el foco, pero cuando el radio es positivo, ¿qué pasaba cuando un número muy chico era dividido en uno muy grande? Te daba 0. Entonces, esto iba a quedar igualado a 0 y por tanto iba a ser un espejo plano. Ahora, de una forma mucho más concreta, para explicarlo mejor, voy a decir por qué cuando R es infinito, el espejo es plano. Tenemos la esfera, la circunferencia. Este punto, el punto de la circunferencia, y de acá a acá el radio, de acá a acá el radio, de acá a acá el radio. Cuando nosotros tenemos un espejo, nosotros solamente tenemos esta mitad. El radio de la curvatura, ta, 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 ta. Entonces se dice que el radio de curvatura es un valor finito. Ahora, ¿qué pasa cuando eso tiene infinito? Cuando esta distancia tiende, no llega más. Es porque para que eso ocurra, tiene que estar parado. Ahora, como no es lo mismo hacerlo de acá, no es lo mismo hacer un punto de acá a acá, que de acá a acá, que de acá a acá, y cada vez más infinito y cada vez más grande. Por tanto, se dice que cuando el radio es infinito, el espejo es plano. Eso es, por si lo llega a preguntar. Bueno, cuando el punto P está muy lejos del espejo esférico, o sea que la distancia S es infinita, los rayos entrantes son paralelos, por ende la imagen se sale o se pierde. O sea, los rayos van a ser paralelos, no va a poder reflejar bien, y es como que cuando yo manejo, mirá, voy alejando, en línea recta va a llegar un punto que ya no voy a ver más en el espejo. No sé muy bien qué significa eso, la verdad, de que son paralelos, pero bueno, es la explicación, se la estoy de memoria y listo, chau. Ahora sí se viene otra demostración. Esta es un poquito más compleja. Así que nada, esta sí la pude resolver. Así que va a estar un poquito mejor explicado. Bueno. Necesito dibujar. Voy a ver una cosa que es importante acá en la computadora. Porque acá tengo toda la imagen, viste, rayada. Entonces, ahí está. Dibuje, Román, dibuje. ¿Qué? Dibuje, Román, dibuje. Sí, sí. Entonces, bueno. Esto es la refracción en una superficie esférica. Bueno. El objeto va a emitir rayos de luz
que va a venir para acá. Por Dios, qué mal que dibujo. Entonces, acá va a estar el hay un punto que le vamos a llamar P y se va a refractar. Entonces, se va a reflejar con el mismo ángulo y esta proyección va a estar acá y va a pasar por C. Entonces, se refractó, tuvo una desviación con respecto a este ángulo. ¿Ven? O sea, técnicamente debió haber seguido así y acabar acá, pero se desvió por la ley de Snell, por la ley de refracción y terminó acá. Bueno, otra vez lo que toca hacer es empezar a hacer triángulos. Pero primero hay que aclarar un par de cosas. De acá vamos a decir que, que esto va a ser el tamaño de la imagen, o sea, va a ser la I', pero vamos a ponerle letra I. Porque así estaría en el video, punto. Después ustedes le ponen I' y listo. Entonces, esto va a ser I. Y vamos a decir que esta línea es recta, porque vamos a hacer otra suposición que se la sacó del culo, de que este punto P está cerca del eje óptico. Como es cercano al eje, entonces esta I es prima. ¿Cómo se dice? Es recta. Listo. Ya estamos. Con eso ya estamos. Y acá, bueno, vamos a tener los ángulos. Este ángulo es alfa, este ángulo es beta, y este ángulo es θ. Bueno, esta es la parte favorita del momento, dibujar triángulos. Esta, bueno, la distancia es S. Esto es R. Y esto, entonces el vértice, ¿no? Acá. Se supone que debe estar un poquito más acá, bueno, pero no me salió. Y acá es S'. Perfecto. Empecemos a formar triángulos. Estamos todos listos para formar triángulos. Presten atención. Primer triángulo, alfa. Acá, este no es. Este. Acá, acá y acá, que suponemos que es recto por esta aproximación rara que hicimos ahí. Ahí. Acá hay un triángulo. Después, acá hay otro triángulo. Acá, acá, que tiene como ángulo a beta. Y el otro, que tiene como ángulo a θ, es acá, acá y ahí. Será un triángulo mucho más grande. Si no se entiende, yo voy a poner esto. ¿Ven? Ahí está un poco más prolijo. Entonces tenés un triángulo acá, otro triángulo ahí y otro ahí. Que este se forma con esto, este con este así. Siguiente paso. Establecer propiedades, las relaciones trigonométricas. Empecemos con algo. Tangente. Tangente de algo. El opuesto sobre el adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Es I. ¿Cuál es el adyacente? S. Que bueno, sería I sobre S. Pero como el del video le puso una I, yo le voy a poner una I para no confundirme. Entonces, esto, vamos a decir
que va a dar casi cercano al ángulo. Perdón, no de tita, perdón, de alfa. Entonces, como habíamos dicho que esto era una aproximación, y aproximamos esto lo suficientemente al eje, se transforma en un rayo paraxial. Y por ende, el rayo paraxial tiene un ángulo muy pequeño. Entonces, esta razón trigonométrica va a dar el mismo valor que el ángulo, se supone en teoría. Entonces, siguiente relación trigonométrica, beta, tangente de beta, de es igual a el opuesto sobre el adyacente, que en este caso sería esta distancia R. Y después tenemos la tangente de θ, que bueno, acá también en beta pasa lo mismo, se dice que es casi igual al ángulo, y la tangente de θ, que es igual a el opuesto sobre el adyacente. ¿Cuál es el opuesto? L, perdón, I. Y sobre el adyacente, que es S'. ¿Qué va a ser? Casi igual a θ. Entonces, ya tenemos estas tres relaciones fundamentales. Ahora, lo que tenemos que hacer es... ¿Por qué? Porque lo que queremos averiguar, en definitiva, es este ángulo de acá. Porque es el ángulo de refracción, porque el coso llegó acá y en vez de seguir para acá, siguió para acá. Entonces necesitamos este ángulo. Entonces, tenemos este, que es el ángulo de I. Y entonces, vamos a tomar este triángulo, OPC. ¿Por qué? Porque si yo logro despejar esto, por regla de la suma de los ángulos de un triángulo, voy a poder lograr sacar este. Ya van a ver cómo. Pero por eso tomo primero este triángulo, OPC. Y entonces decimos que la suma de los ángulos da igual a 180. Entonces decimos, ¿qué ángulo tiene esto? Alfa más, ¿se ve ahí? Sí, alfa más, paréntesis, 180 menos I. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, bueno, acá está medio borroso, pero acá hay un ángulo. Queremos sacar todo este ángulo. Y como tenemos esto, nos faltaría esta parte para que acá se forme un ángulo llano. No sé si llega a apreciar, ¿vos lo ves ahí, Gabriel? ¿Hola? Sí, se ve. Bueno, entonces para llegar a este ángulo llano, hace falta 180. Por lo tanto, tenemos que hacer 180 menos I para sacar este pequeño cartucho de acá. Y después le sumamos beta. Y esto es igual a 180. Entonces lo despejamos en función de este ángulo. No, perdón, lo despejamos en función de este ángulo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Este 180 va a pasar restando, se va a cancelar. Y este alfa se va a quedar acá con este beta, y este que está restando va a pasar sumando. Entonces te va a quedar que alfa más beta es igual a I. Esa es la primera fundamental. Ahora, tomamos el otro triángulo. CPI. ¿Por qué? Porque acá está el ángulo este que nos interesa. Primero necesitamos saber toda esta vuelta para sacar esta otra vuelta. Entonces, sabemos que por ángulos internos, esto más esto, y bueno, nada, ya sé, lo dije mil veces, no importa. Tomamos este triángulo, el segundo paso,
CPI. ¿Qué ángulos tenemos acá? Tenemos θ. Tenemos este ángulo que quiero saberlo, que voy a poner R para ponerme una letra. θ más R más 180 menos beta. ¿Por qué? Porque yo quiero saber este ángulo de acá, porque es el triángulo CPI. Quiero saber esto. Y como ven, acá se forma otro ángulo llano de 180. Entonces, si a 180 le resto beta, me va a dar esto. Por tanto, hago 180 menos beta más el... Ah, no, ninguno. Y esto da 180. Otra vez, el 180 se va con el 180. El R se va a quedar de este lado. Y esto se va a quedar del otro como beta, porque este está restando, pasa sumando. Y este que está sumando pasa restando. Beta menos beta. Entonces, bueno, tenemos estas dos relaciones fundamentales. Ya podemos borrar esto. Acá. Quedan 7 minutos. Bueno, me da el tiempo. Bueno, lo que está acá lo tengo en mi cuaderno, así que no hace falta que lo tenga. Voy a copiar esto mejor y más prolijo. Entonces, una vez tengo esto, voy a aplicar la ley de Snell, que dice que N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por seno de θ2. Entonces, sería N1 por I, que es el ángulo. ¿Por qué? Porque es el ángulo, si se fijan acá, que acá tengo el dibujo, este I es el ángulo del primer medio. Este sería el medio 1, ¿no? El N1, este sería el ángulo. Por eso se dice N1 por I es igual a N2 por R. Entonces, primero planteo N1 por I, que dijimos que vale esto, beta menos θ es igual a N2 por U. Madre mía. N1 por alfa más beta es igual a N2 por beta menos θ. Y ahora voy a sustituir. Ustedes se acuerdan que yo antes había establecido por la tangente, que espero la hayan copiado, si no pueden volver para atrás, que la tangente era casi igual al ángulo. Ahí está. Que la tangente de cada uno era casi igual al ángulo porque eran rayos paraxiales, eran aproximaciones que estaban cerca del eje óptico. Entonces, cuando yo pongo alfa, pongo beta y pongo θ, puedo escribir su relación trigonométrica. Por tanto, me va a quedar N1 por I sobre S más I sobre R, que va a ser igual a N2 por I sobre R menos I sobre S'. Entonces, lo que podemos ver es que como están la misma cantidad de I de un lado que del otro, las puedo sacar. Puedo
Entonces nos quedaría, finalmente, nos quedaría de esta forma. Aplicamos la distributiva y nos queda N1 sobre S más N1 sobre R es igual a N2 sobre R menos N2 sobre S. Ahora, reacomodamos los términos para dejar todo lo que tenga que ver con los rayos de un lado y con las cosas, con las distancias del otro, digamos, y nos va a quedar así. N2 sobre S' más N1 sobre S es igual a N2 sobre R menos N1 sobre R. Entonces, lo que se hace acá es sacar después un factor común de estos dos y te va a quedar... Ah, no, perdón, no se saca factor común. Se hace la resta directamente, te va a quedar todo esto sobre R. Y esta es la ecuación de la refracción en un espejo. ¿Se entendió ahí? Lo que nos queda es ver lentes. Una lente son dos superficies refractivas que están juntas. No tenés un solo espejo, tenés dos, es una lente. Son dos superficies refractivas que están a un lado de la otra a una distancia tan corta que se considera despreciable. Bueno, vamos rápido, vamos a los palos. Entonces, hay propiedades de las lentes. Cuando unas de rayos atraviesan, bueno, cuando unas de rayos atraviesan una lente, van a convergir en este punto F. Si hacen esto, se llama convergente. Bien, esa es la primera definición. Entonces, una lente convergente es una lente cuyos rayos paralelos se van a convergir en un punto focal F. Eso como primera medida. La segunda es que las lentes, tanto convergentes como divergentes, las lentes en general, tienen dos puntos focales. En las lentes convergentes es F1, F2. Esto es importante porque en el otro es al revés. F1, F2. ¿Por qué tienen dos puntos? Porque tienen dos lentes, porque tiene dos superficies. Si fuese solamente esto, habría un solo foco. En cambio, como hay dos, tiene que haber uno por cada foco, digamos. Entonces, bueno, tienen dos puntos focales, ambas distancias focales. Ambas distancias focales son iguales y positivas en los espejos convergentes. Eso es importante. Bueno, imagen de un objeto extenso. ¿Cómo se hace la imagen? Acá nomás se toman solamente dos rayos de mi objeto extenso, tiene propiedad, es un punto en el vacío. Primer rayo, el que va paralelo, llega a esta superficie y se refracta en F2. Y el otro es el que pasa por este punto, que es el centro, digamos. Ahí, y acá se forma la imagen. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué pasa si salen de este punto los rayos? Sencillo. Si salen de acá, o sea, así, así y así, van a cruzar de manera paralela, así, paralela al eje óptico. Bueno, ahora va la demostración de la ecuación convergente. A ver, de la lente convergente. Vamos a tener, voy a dibujar más bien, para esto.
Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a hacer mejor con mi dibujo, porque de ahí no se va a entender nada. A ver. Que enfoque. No enfoca. Bueno, se forman triángulos. El primer triángulo, con base en este ángulo que está acá, alfa, va a ser este, así, así, así. Este es un primer triángulo, que va a tener otra contraparte acá, así, así y así. Y el segundo triángulo es el que se va a formar con la otra superficie refractiva, que va a ser así, así y así, que es el ángulo beta, y así, y así, y así. Y por teoría de los ángulos internos y externos, estos dos ángulos beta van a ser, estos ángulos van a ser iguales. Entonces acá se forman dos triángulos con dos ángulos distintos. Entonces, para simplificar, alfa, alfa, tenemos 1. Todo esto se basa en alfa, alfa, y acá tenemos el otro, este tiene el ángulo beta. Ahora no se entiende una mierda, pero bueno, es lo que hay. Entonces, vamos a usar de vuelta la relación trigonométrica. Entonces, el primer paso es aplicar las relaciones trigonométricas. Tangente de alfa la tangente de alfa, entonces, va a ser entonces el cateto opuesto, que va a ser la altura del objeto, sobre el adyacente, que va a ser la distancia del objeto hasta este punto, hasta la distancia del objeto, al espejo. Ahí está, no me sale la palabra. Después tenemos este otro. Tangente del otro ángulo alfa va a ser igual de que se formó acá. El opuesto, que es I', sobre el adyacente, que va a ser en este caso S'. Por ende, al igualar estas expresiones, nos queda que I sobre S es igual a I' sobre S'. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la segunda relación trigonométrica. Tangente de beta de este beta. Entonces, el opuesto es esto. A ver. Perdón, beta está acá. Mala mía, beta estaba acá. Entonces, el opuesto es I, es decir, la altura del objeto, sobre la altura, perdón, sobre esto que es el cateto adyacente. A ver, lo voy a hacer con esto. Sería el primer tangente sería el opuesto, que es esto que es la altura del objeto, sobre el foco. Y el otro sería este triángulo de acá. Es hasta el ángulo, por tanto sería I' sobre esta distancia, que es S' menos el foco. Te quedaría tangente de beta es igual a I' sobre S menos F. Por tanto, esto se iguala y te queda que I sobre F es igual a I' sobre S menos F. Y acá hay un Deus ex machina, porque después tenemos que, el libro tampoco lo dice, se supone que de alguna forma tenemos que usar estas relaciones
O sea, de vuelta, hacer este por este y este por este, como hicimos la anterior demostración de la gaussiana, viste que teníamos que cruzar y dividir y reemplazar después, y se obtiene, acá lo hizo un hechicero, lo hizo un mago, y se obtiene, no creo que sea tan mala persona de pedirnos los pasos algebraicos, porque ni siquiera el libro mismo nos da, así que bueno, hay un Deus Ex Machina, lo hizo un mago, y ya obtenemos la ecuación esta, a través de una lente convergente. Pero lo importante es que saben la relación de ángulo, eso es muy importante. Bueno, más o menos se entendió, ¿no, Gaby? Sí, bro. La puta madre. Bueno, vamos rápido. Y por último, bueno, era sacar el aumento lateral, que cómo se despeja el aumento lateral a partir de una lente convergente, se despeja de esta forma. Y, ¿te acuerdas que nos había quedado I sobre S igual a I' sobre S'? En primer lugar, a esto se le pone un signo negativo. ¿Por qué? Porque en la lente convergente, como habíamos visto, la imagen nos quedaba para abajo. Entonces, como estaba invertida, se le agrega el signo. Entonces, primer paso, cruzados, te queda I por S', es igual a S por I. Y por último, hacemos el famoso despeje. Bueno, tenemos este signo que está acá, que como es una razón, yo puedo distribuir. Así que va a estar ahí. Entonces, S, podemos pasar esta acá, y nos quedaría menos S' sobre S es igual a I sobre, es igual a I' sobre I. Y ahí obtenemos la fórmula del aumento lateral. Esto aplica para cualquier espejo, ¿eh? Este espejo que se hace ahí. Bien. Se le adjudica el signo negativo porque para representar que S y S' son positivas y que la imagen está invertida. Bueno, eso lo había dicho. Cuando el objeto está delante del F1, S' es positiva y la imagen es invertida. En un espejo convexo, la imagen es invertida y real. Y ¿por qué? Porque se refracta la imagen y no son proyecciones, sino que son los rayos de verdad. Cuando el objeto está atrás del foco 1, la imagen es virtual, derecha y más grande que el objeto, y S es negativa. O sea, si yo creo que tenía esto y F1, esto se lo tiene que saber de memoria. Si yo me paro acá, la imagen es invertida y virtual. Invertida y real. Si yo me paro acá, por algún motivo, es real y más grande que el objeto, y derecha. Bien, esa es otra regla que está en el libro, está mejor explicado. Pero como quiero ir rápido, pasamos directamente a las lentes divergentes porque no sé cuántas horas van de clase ya. 2 horas y media. Cuidado, me aturdiste. Lentes divergentes. A ver, este concepto de lente divergente está medio rancio, así que lo voy a leer primero así, después lo voy a intentar explicar. El haz de rayos paralelos que inciden en este tipo de lente divergente después de refractarse, la distancia focal de la lente divergente es una cantidad negativa, los puntos focales están invertidos en relación con la lente positiva. El segundo punto fue, vamos a dibujar una lente divergente. Primer paso, vamos a hacerlo más fácil, dibujamos la lente divergente de esta manera. Entonces, los rayos que
vienen de esta forma, en vez de convergir en un punto acá, se muestran paralelos, divergen, se separan, no convergen, no terminan acá. Aunque sí, la imagen se ve como si convergesen en este punto. Esa es básicamente una lente divergente. Si tuviese que darte una definición teórica, sería el tipo de lente cuyo haz de luces se reflejan de manera paralela y divergen entre sí. Lo que tienen acá es que el orden de los focos no es más F1, F2, sino que se invierte, es F2, F1 y la distancia es negativa. La distancia, o sea, el segundo punto focal, F2, es el punto a partir del cual los rayos originalmente son paralelos al eje. O sea, si fuese convergente, acá sería todo paralelo. No, olviden eso. Es el punto a partir del cual los rayos que originalmente son paralelos al eje parecen divergir después de refractarse. Los rayos incidentes cuyas proyecciones refractadas convergen hacia ese F1 emergen de la lente paralela al eje. Bueno, lo que yo dije recién. Regla, esto es importante. Toda lente que sea más gruesa. ¿Cómo distinguir una lente convergente de una divergente? ¿Cómo distinguir una lente convergente de una divergente? Cuando el centro es más gordo que los extremos, convergente. Cuando el centro es más finito que los extremos, divergente. Punto. Fin. Eso es todo. Lo que tiene que saber de lente divergente. Es un concepto medio obtuso, medio raro, pero bueno. Se sobrelleva, aprobamos todo. Ahora queda una última ecuación, que es una ecuación que se llama la ecuación del fabricante de lente, que es una ecuación para poder determinar la formación de imagen en una lente divergente, que es la que tenemos que haber usado en el práctico, pero como el profe es muy buena gente, el del teórico, el del práctico, no nos hizo hacer ejercicios con lentes divergentes. Así que sin más preámbulos, empiezo a dibujar. ¿Cómo me gustaría poder pausar ¿Cómo no va a grabar la charla de los piratas que tuvimos? Bueno, a ver. NB. ¿Desde dónde cortaste? Porque no sé de qué cortaste. Toda esta explicación. Yo estaba hablando con la cámara, digamos. Estuve hablando solo entonces. ¿Estuve hablando solo? ¿Estuve hablando solo? Ah. Bueno, mira. En la ecuación del fabricante de lentes para determinar la formación de imagen en una lente divergente, hay tres momentos, hay tres medios. El índice de refracción de A y de C, que es igual al del aire, y el de la lente, que va a ser distinto, porque es vidrio, que se va a llamar NB. Entonces, primero llega acá, y como pasa de NA a NB, va a tener ¿cómo se dice? Se va a refractar. Entonces, como se refracta, bueno, se refracta. Y después cuando va a volver a salir, cuando está por salir al medio C, o sea, primero de A a B y después de B a C, se vuelve a refractar y acá se forma la imagen que lo simbolicé con P'2. P'1 que está en rojo sería la imagen que se hubiese formado si esta otra lente no hubiese estado, si se hubiese refractado una sola vez. Ya va a ver para qué nos va a servir. Entonces, bueno, para esta fórmula hay que usar la otra fórmula que habíamos descifrado antes, que es que N1 sobre S más N2 sobre S' es igual a N2 menos N1 sobre R.
Pero esto no va a ser una sola R, porque si ven, tenemos dos lentes. Por tanto, hay dos radios de curvatura. Entonces, como hacemos el paso de A a B, para hacerlo más sencillo, de N1 a N2, este va a ser el radio 1. Por tanto, radio 1. Ahora esto se puede simplificar, digamos. ¿Por qué? Porque N1, esto está en el aire. Y dijimos que se ve bien el pizarrón. O se ve medio... Ah. Peor. A ver. Uy, se ve mi jeta. Sí, se ve medio mal. Voy a acercar un poco. Sí, creo que es la luz. Pasa que ya se hace de noche, boludo. Julián, empezamos a las 3 de la tarde y ya es de noche. Si alguien llegó hasta acá, que mínimo nos dejen un like o algo. Ah, bueno, ahí se ve mejor. Entonces, como este medio 1 es el aire y pasa este medio 2, podemos decir que esta parte, o sea, la de esta, el índice de refracción va a ser 1. 1 sobre S. Y para simplificar vamos a decir que N2 es N. Y esto nos va a quedar N2, que dijimos que es N, menos 1 sobre R1. Después hacemos lo mismo de acá a acá. Y en vez de NC le vamos a poner N3. Decimos que N2 más N3 sobre S', que acá va a ser S'', porque va a ser la distancia de acá hasta pre'', que sería S''. En cambio acá la distancia solamente sería S'. Pero bueno, eso es un elemento de confusión. Entonces te quedaría N2 sobre S', porque es este medio del que estamos hablando, es igual a N3 menos N1 sobre R2. ¿Y qué vamos a hacer? Simplificar. N2 queda igual, queda como N sobre S' más, como este N3 es el aire, queda 1 sobre S'' es igual a 1 menos N sobre R2. Procedemos a borrar esto. Y se entiende, más o menos. De última, después vamos a ir, voy a pasar la foto y poner la foto. Y listo. Con esto ya terminamos. Y de último, lo que queda hacer. Estoy acá de las 3 de la tarde, culiado. Lo último que nos queda hacer son sumar estas expresiones miembro a miembro. Entonces nos va a quedar 1 sobre S más N sobre S' más 1 sobre S. No, perdón, más N. No sé que no veo bien. Más 1 sobre S'. Tarana, tarana, tarana. Ah, me había olvidado un dato de vital importancia ahí en el medio. Bien. Vieron que yo antes les había dicho que se genera una refracción y se genera una imagen en realidad que nunca se va a generar
porque se refracta una vez y se vuelve a refractar y la imagen en realidad es esta, no es esta. Entonces, como estos rayos no vienen nunca y no van a emerger por acá, la distancia se transforma en negativa. Ese es un dato de vital importancia. La distancia, entonces, de esta ecuación de acá va a ser negativa. ¿Se entiende por qué no? Esta, esta es la de N2, que N2 era el que estaba acá. Este N2 de esta parte, de este lado de la ecuación no existe, por tanto la distancia es negativa. Si recuerdan la regla de signo, ¿no? La regla de signo decía que cuando la distancia de imagen está del lado donde no se reflejan las cosas, el signo es negativo. Entonces, como el signo de acá es negativo, se traslada acá. Se traslada acá, perdón. Entonces hace que estas dos expresiones se cancelen. Porque es como decir 1 menos 1, te queda 0. Son iguales. Entonces te va a quedar 1 sobre S más 1 sobre S prima prima es igual a estas dos expresiones sumadas. N menos 1 sobre R1 más 1 menos N sobre R2. Entonces, lo que vamos a hacer por último paso es sacar un factor común en N y en 1. Acá ya no necesito más decir prima prima, porque el prima prima era para guiarme en el dibujo. Ya es ese prima porque ahí se refleja la imagen de verdad. Era prima prima porque habíamos dicho que el otro era ese prima que no se formaba la imagen para hacerlo de manera orientativa. Queda igual a el factor común de esto, que es n-1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y esto sería todo óptica y lentes. Pero si quieren que hagamos más videos, dicen, no, les hacemos las otras unidades, esto como para que tengan más una idea de qué hacer. Onda, que no estén tan en bolas para el parcial. Y nada, eso. ¿Quiere decir algo, Gaby? Nos vemos.